Las puertas del ascensor se cerraron con un suave sonido dejando a Olivia sola con David, su ejecutivo principal. Su mano rozó la de ella y sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Se presionó contra la pared, su corazón latía con fuerza cuando David se inclinó hacia ella y su aliento caliente en su oído. «Sabes, Olivia», susurró. «Realmente podría ayudarte a ascender en la escala corporativa si juegas bien tus cartas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de implicación. La mente de Olivia corrió buscando una salida a esta situación sofocante. Su estómago se revolvió cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que se estaba desarrollando. La tensión en el aire era palpable, lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo mientras el ascensor continuaba su ascenso. Olivia respiró profundamente preparándose para lo que estaba por venir. Olivia Wells se alisó su blazer recién planchado y respiró profundamente mientras entraba al reluciente vestíbulo de Vanguard Technologies. El aire zumbaba con energía, una mezcla de emoción y nerviosismo corría por sus venas. Este era su primer día como asistente ejecutiva en una de las empresas tecnológicas más prestigiosas de la ciudad. Mientras se dirigía al mostrador de recepción, Olivia no pudo evitar sentir una sensación de asombro ante el elegante interior moderno. La recepcionista la saludó calurosamente, le entregó una credencial de visitante y la dirigió al piso ejecutivo. El viaje en ascensor pareció durar una eternidad. La mente de Olivia corría con pensamientos de las posibilidades que le aguardaban. Cuando las puertas finalmente se abrieron, fue recibida por un hombre alto y bien vestido con una amplia sonrisa. «Usted debe ser Olivia», dijo extendiendo su mano. «Soy David Marks, vicepresidente senior de operaciones. Bienvenida a Vanguard». Olivia se acercó para estrecharle la mano, inmediatamente impresionada por el carisma de David. Sus ojos gris acero brillaban con confianza y su apretón de manos fue firme y seguro. Pero cuando sus manos se encontraron, algo cambió. El agarre de David se demoró un poco más, su pulgar rozó ligeramente el dorso de su mano. Fue un gesto sutil que fácilmente podría descartarse como amistoso o accidental, pero envió una inexplicable ola de incomodidad a través de Olivia. Rápidamente retiró su mano, forzando una sonrisa para enmascarar su inquietud. «Gracias, señor Marks, estoy emocionada de estar aquí», mientras David la guiaba. Olivia se encontró atrapada en una lucha interna a través de la oficina, presentando a varios miembros del equipo. Parte de ella quería quitarle importancia al incidente del apretón de manos como nada más que sus propios nervios apoderándose de ella, pero otra parte no podía quitarse la sensación de que algo no estaba del todo bien durante todo el día. Olivia se lanzó a aprender su nuevo rol, decidida a causar una buena impresión. Organizó meticulosamente los archivos, programó reuniones y absorbió cada detalle de las operaciones de Vanguard. Pero en los momentos de tranquilidad su mente volvía a esa interacción inicial con David. Mientras estaba sentada en su nuevo escritorio rodeada por el bullicio de sus colegas, los dedos de Olivia se cernían sobre su teclado. Consideró buscar las políticas de la empresa sobre conducta en el lugar de trabajo, preguntándose si debería decirle algo a recursos humanos sobre su incomodidad, pero luego se detuvo. La duda se apoderaba de ella. ¿Estaba exagerando haciendo una montaña de un grano de arena en su primer día? Después de un largo momento de contemplación, Olivia cerró la ventana de su navegador con un suave suspiro. Decidió dejarlo pasar por ahora, atribuyéndolo a los nervios del primer día y a su propia sensibilidad aumentada. Después de todo, David era un ejecutivo respetado, y ella era nueva en el mundo corporativo. A medida que el día llegaba a su fin, Olivia empacó sus cosas sintiendo una mezcla de logro y malestar persistente. Había navegado su primer día con éxito, impresionando a sus colegas con su eficiencia y entusiasmo por aprender. Pero mientras regresaba a el ascensor, no podía quitarse la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. La puerta se abrió y Olivia entró su reflejo mirándola desde las paredes de metal pulido. Mientras el ascensor descendía, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró una advertencia. Poco sabía ella que este toque aparentemente inocente era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba su determinación, desafiaría sus creencias y finalmente cambiaría el curso de su vida para siempre. Cuando los días se convirtieron en semanas, la pequeña voz en la mente de Olivia se hizo más fuerte, imposible de ignorar. Lo que comenzó como un momento fugaz de incomodidad, se había convertido en un patrón que le dejó un nudo en el estómago. Olivia se encontró trabajando hasta tarde una noche. La oficina estaba inquietantemente silenciosa mientras corría para terminar un proyecto crucial. Las duras luces fluorescentes proyectaban largas sombras sobre su escritorio, sus dedos volando sobre el teclado en una danza frenética quemando el aceite de medianoche. «Veo que David», dijo su tono casual, pero cargado de algo que hizo que la piel de Olivia se erizara. Levantó la vista sorprendida de encontrarlo de pie tan cerca, su colonia abrumadora en el espacio refinado de su cubículo. «Solo terminando la cuenta de Johnson». Olivia respondió forzando una sonrisa incluso cuando su ritmo cardíaco se apresuró. «Es hora de mañana». David se inclinó en su mano apoyada en el respaldo de su silla. «Ah, sí, cliente». Importantemente, si echó un vistazo sin esperar una respuesta, se inclinó sobre su hombro, su pecho presionado contra su
espalda mientras miraba la pantalla de su computadora. La respiración de Olivia se atascó en su garganta, su cuerpo se tensó ante la proximidad no deseada mientras David se desplazaba por su trabajo haciendo pequeños comentarios y sugerencias. Olivia se encontró atrapada entre su deseo de impresionar y su creciente incomodidad. ¿Sabes? David murmuró, sus labios a escasos centímetros de su oído. He estado viendo tu trabajo, Olivia, tienes potencial real. Su mano se deslizó de la silla a su hombro dándole un apretón que se prolongó demasiado tiempo. Podría haber algunas oportunidades de avance profesional, si estás interesada, por supuesto. La implicación en sus palabras quedó pesada en el aire, y Olivia sintió que sus mejillas se sonrojaban con una mezcla de ira y vergüenza. Su mente corría dividida entre la ambición que la había llevado a este punto, y la brújula moral que le gritaba que pusiera fin a esto de inmediato. Aprecio que el señor Marx se las arregló para tartamudear su voz apenas por encima de un susurro, pero realmente debería terminar este proyecto. David se rió entre dientes, un sonido bajo que hizo que el estómago de Olivia se revolviera. Por supuesto, no dejes que te retengas. Enderezó su mano recorriendo su espalda mientras se alejaba. Solo recuerda, Olivia, puedo ser un aliado poderoso o un obstáculo formidable. La elección es tuya. Con eso se alejó dejando a Olivia sola con sus pensamientos acelerados, y él eco de sus palabras se sentó congelada, sus manos temblando sobre el teclado mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. El peso de la decisión ante ella presionó su pecho, haciéndole difícil respirar. La mente de Olivia se arremolinaba con emociones conflictivas. La parte lógica de su cerebro la instó a informar el incidente para cortar de raíz este comportamiento antes de que pudiera escalar más, pero otra voz, una alimentada por el miedo y la ambición, susurró dudas y racionalizaciones. ¿Y si estaba malinterpretando las cosas? ¿Y si informar esto descarriló toda su carrera? Mientras finalmente empacaba sus cosas horas después, la oficina oscura y silenciosa a su alrededor, Olivia no podía deshacerse de la sensación de que estaba en una encrucijada. El peso de su indecisión se posó sobre sus hombros, una carga que llevaría a casa y en los días venideros. Sabía que cualquier elección que hiciera ahora establecería el curso de su futuro, tanto personal como profesional. La pregunta era si podría vivir con las consecuencias de cualquiera de los dos caminos. El corazón de Olivia se aceleró mientras se acercaba al ascensor, sus ojos se movían nerviosamente por el vestíbulo. El peso de su silencio se hizo más pesado con cada día que pasaba, pero nada podría haberla preparado para lo que le esperaba en el ascensor. Cuando la puerta se cerró, atrapándola con David, se dio cuenta de que sus peores temores estaban a punto de convertirse en realidad. El familiar sonido del ascensor llegando a la planta baja resonó en el vestíbulo. Olivia entró presionando el botón del piso 14 justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Una mano salió disparada para detenerlas. David Mark entró con su imponente figura llenando el pequeño espacio. La voz de David era baja y suave cuando la saludó. Su cuerpo se inclinó hacia ella en el espacio confinado. El aire se sentía espeso, cargado con una energía incómoda que dificultaba la respiración. Cuando pasaron el quinto piso, David dio un paso más cerca y mencionó oportunidades de avance profesional en un susurro. La mente de Olivia aceleró, su respuesta de lucha o huida se puso en marcha. Estaba atrapada. El ascensor de repente se sintió más como una jaula que un medio de transporte. Sus ojos se dirigieron al botón de emergencia y se preguntó si debería presionarlo en ese momento. Algo dentro de Olivia estalló. El miedo y la ansiedad que se habían estado acumulando durante semanas se cristalizaron en una repentina ira feroz. Se giró para mirar a David con los ojos encendidos. No, dijo con firmeza. Su voz era más fuerte de lo que sentía. Esto no está bien, señor Marx, su comportamiento es completamente inapropiado e inoportuno. Le pido que pare ahora mismo. Los ojos de David se abrieron con sorpresa. Claramente no esperaba un rechazo tan directo por un momento. Parecía perdido por palabras. Entonces su expresión se endureció, una sonrisa fría extendiéndose por su rostro. Vamos, Olivia, dijo su tono condescendiente, solo estoy tratando de ser amigable, no hay necesidad de reaccionar exageradamente, pero Olivia se mantuvo firme su nueva resolución, dándole fuerza. Esto no es amistad, señor Marx, es acoso y si continúa lo reportaré. El ascensor sonó señalando su llegada al piso 14. Cuando las puertas se abrieron, Olivia empujó a David con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto se dirigió hacia su escritorio dejando a un aturdido David a su paso mientras se sentaba. Las manos de Olivia temblaban. Cuando la adrenalina comenzó a desaparecer, lo había logrado, se había enfrentado a él, pero incluso cuando una pequeña sensación de triunfo la invadió, un nuevo miedo comenzó a arraigarse. ¿Cómo tomaría represalias David? ¿Qué significaría esto para su futuro en Vanguard? Olivia no sabía que esta confrontación era solo el comienzo. En las semanas que siguieron, el comportamiento de David se intensificaría, volviéndose más descarado y peligroso. La oportunidad de carrera, alguna vez prometedora en Vanguard, se había transformado en una pesadilla diaria con Olivia, atrapada en una red de miedo, culpa e incertidumbre. ¿Cuánto tiempo podría soportar esto?
¿Y a qué costo para su bienestar mental y emocional? Olivia estaba sentada sola en la esquina de la cafetería de la empresa empujando su ensalada con un tenedor. El constante estado de alerta le había robado el apetito, dejándola exhausta y nerviosa. Levantó la vista escaneando la habitación en busca de cualquier señal de David. Su cuerpo se tensó ante el mero pensamiento de otro encuentro, mientras contemplaba irse temprano. Una conversación silenciosa de la mesa detrás de ella llamó su atención. Dos mujeres, sus voces bajas y urgentes, estaban discutiendo sobre alguien en la oficina. El corazón de Olivia se aceleró cuando escuchó el nombre de David. Lo vi acorralando al nuevo pasante en la sala de fotocopias ayer. Una mujer susurró: es como lo que pasó con Jessica el año pasado. ¿Cuántas mujeres necesitan irse antes de que tome medidas? La otra respondió con la voz tensa por la frustración. La mente de Olivia dio vueltas cuando las implicaciones se hundieron. No estaba sola. El comportamiento depredador de David era un secreto conocido, susurrado en rincones y tras puertas cerradas. El alivio de la validación fue rápidamente eclipsado por una ola de náuseas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas víctimas había habido antes que ella? Mientras escuchaba, su mundo pareció encogerse. La oportunidad que alguna vez fue prometedora en Vanguard transformándose en una jaula dorada. Las mujeres hablaron de otros ejecutivos que hicieron la vista gorda ante los representantes de RH, que priorizaron la imagen de la empresa sobre la seguridad de los empleados. Con cada palabra, Olivia sintió el peso de un problema sistémico que estaba profundamente arraigado en la cultura de Vanguard. Una tercera mujer se unió a la conversación, su tono cargado de implicación. Escuché que Lisa de contabilidad se va la semana que viene. Aparentemente tuvo un desacuerdo con David sobre su evaluación de desempeño. Las piezas encajaron en su lugar: la alta tasa de rotación en ciertos departamentos, los susurros silenciosos que se detuvieron cuando ella entró en una habitación. Todo apuntaba a un problema generalizado que se había permitido que se pudriera sin control. Con manos temblorosas, Olivia sacó su teléfono y abrió su aplicación Notas. Comenzó a escribir, documentando cada interacción que había tenido con David, cada momento incómodo y toque inapropiado. Mientras escribía, un plan comenzó a formarse en su mente. No podía ser la única con evidencia. Si podía encontrar a otros dispuestos a hablar para compartir sus historias, el peso de la responsabilidad se instaló sobre sus hombros, pesado, pero de alguna manera menos sofocante que la carga del silencio que había estado cargando. Olivia sabía que el camino por delante sería difícil. Arriesgaba su trabajo, su reputación y potencialmente su futuro en la industria. Pero mientras miraba alrededor de la cafetería a los rostros de las mujeres que podrían haber sufrido como ella, supo que no podía quedarse callada por más tiempo. Mientras recogía sus cosas para irse, la resolución de Olivia se fortaleció. Encontraría una manera de exponer la verdad para romper el ciclo de abuso que se había permitido florecer en las sombras. No sería fácil y el camino a seguir estaba plagado de peligros, pero por primera vez desde ese fatídico viaje en ascensor, Olivia sintió un rayo de esperanza. No estaba sola en esta lucha y juntas podrían tener una oportunidad. La determinación de la jueza Olivia encendió un fuego dentro de ella cuando cerró la puerta de su apartamento esa noche. Su sala de estar se transformó en una sala de guerra. Su computadora portátil, la pieza central de una estrategia de batalla que se desarrollaría en las próximas semanas. Con dedos temblorosos, Olivia abrió un nuevo documento titulado Registro de Incidentes. La página en blanco la miró fijamente, un lienzo esperando los dolorosos trazos de sus experiencias. Respiró profundamente, respirando a escondidas para la tarea que tenía por delante. Uno por uno, comenzó a relatar cada encuentro incómodo con David, cada recuerdo, una daga en su psique. El suave golpeteo de las teclas llenó la habitación mientras Olivia trabajaba hasta altas horas de la noche. Revisó meses de correos electrónicos en busca de cualquier indicio del comportamiento inapropiado de David. Un gran trabajo casual en esa presentación, seguido de una invitación para una reunión privada, adquirió un tono siniestro. Descubrió mensajes de texto que cruzaban los límites profesionales e invitaciones del calendario para reuniones individuales que le ponían los pelos de punta a medida que avanzaban las noches. El apartamento de Olivia se convirtió en una fortaleza de evidencia. Notas adhesivas cubrían sus paredes. Una cronología visual del comportamiento creciente de David. Anotó correos electrónicos impresos con sus los recuerdos. Crearon un rastro de papel condenatorio que pintaba una imagen clara del acoso. El costo emocional pesó mucho sobre Olivia. Hubo noches en las que se encontró acurrucada en el sofá. Las lágrimas corrían por su rostro cuando el impacto total de lo que había soportado la golpeó de una manera nueva. Pero con cada lágrima derramada, su resolución solo se fortaleció. Olivia sabía los riesgos que estaba tomando cada vez que accedía a su correo electrónico de trabajo desde casa o guardaba un documento en su disco personal. Una sacudida de miedo la atravesó. Las posibles consecuencias se cernían sobre su mente, pero permanecer en silencio ya no era una opción con la que podía vivir. Mientras recopilaba su evidencia, Olivia recordó el consejo de expertos legales, incluyó fechas, horas y lugares específicos para cada incidente, señaló posibles testigos y se centró en describir las acciones y palabras de David sin editorializar.
Pasaron las semanas y el documento de Olivia se convirtió en un expediente completo. Mientras revisaba su trabajo, una mezcla de orgullo y aprensión la invadió. Había dado voz a sus experiencias, transformó su dolor en algo tangible e innegable. La idea de confrontar a R.H.H. la llenó de pavor. Conocía las historias de terror de mujeres que se habían presentado solo para ser incrédula. O peor aún, mientras miraba la montaña de evidencia ante ella, Olivia supo que ya no podía guardarse esto para sí misma. Con una respiración profunda, Olivia tomó su decisión. Era hora de reportar a David a Recursos Humanos, les presentaría su evidencia meticulosamente reunida y exigiría acción. Mientras se preparaba para la cama esa noche, una extraña calma se apoderó de ella. Era la calma antes de la tormenta. Se dio cuenta del último momento de tranquilidad antes de desatar una tempestad que sacudiría a Vanguard hasta sus cimientos. Poco sabía Olivia, mientras se quedaba dormida, que su viaje estaba lejos de terminar. La batalla que se avecinaba la pondría a prueba de maneras que no podía imaginar, empujarla hasta los límites de su fuerza y resolución. Pero por ahora dormía. El peso de los secretos se levantó de sus hombros, reemplazado por la armadura de la verdad que había forjado en el silencio de su apartamento. El corazón de Olivia latía con fuerza mientras estaba de pie frente a la puerta de vidrio esmerilado que tenía la placa de nombre Recursos Humanos. Sus palmas estaban resbaladizas por el sudor que amenazaba con aflojar su control sobre la carpeta que contenía semanas de evidencia meticulosamente reunida. Respiró profundamente, robándose a sí misma para lo que le esperaba. Este era el momento en que rompería su silencio y buscaría justicia. Cuando entró en la oficina, Olivia fue recibida por Sandra, la representante de Recursos Humanos. La sonrisa de Sandra parecía cálida, pero había algo en sus ojos que hizo que Olivia se sintiera incómoda. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?, Olivia? Sandra preguntó, haciéndole un gesto para que tomara asiento. La voz de Olivia tembló cuando comenzó a contar sus experiencias con David. Detalló los toques inapropiados, los comentarios sugerentes, las amenazas veladas con cada palabra. Sentía que se le levantaba un peso de los hombros, pero mientras hablaba, notó que la expresión de Sandra cambiaba de preocupación a algo parecido al escepticismo. Cuando Olivia terminó su relato y presentó su carpeta de evidencias, la respuesta de Sandra no fue lo que esperaba Olivia. Sandra comenzó, su tono medido: estas son acusaciones muy serias. ¿Estás segura de que no estás malinterpretando las acciones de David? Las palabras golpearon a Olivia como un golpe físico. Parpadeó, luchando por procesar lo que estaba escuchando. Malinterpretando, hizo eco la incredulidad coloreando su voz. Tengo documentación, correos electrónicos, mensajes de texto. Sandra levantó una mano interrumpiéndola. Entiendo que te sientas incómoda, pero debemos tener cuidado al hacer acusaciones sin pruebas concretas. David es un miembro valioso de nuestro equipo ejecutivo. Olivia sintió como si el piso se hubiera caído debajo de ella. Había esperado apoyo, acción, protección. En cambio, estaba siendo interrogada, dudada, incluso culpada. Mientras Sandra continuaba hablando, haciendo preguntas puntuales sobre las interacciones de Olivia con David. Una horrible realización comenzó a amanecer. Recursos Humanos no estaba aquí para ayudarla, estaban aquí para proteger a la empresa y por extensión a David. Cuando la reunión llegó a su fin, el tono de Sandra se suavizó, pero sus palabras no ofrecieron consuelo. Vamos a investigar esto, Olivia dijo, deslizando la carpeta de evidencia en un cajón. Pero te aconsejo que Olivia dejó la oficina de RRHH en un día. Su mente daba vueltas por el encuentro. El pasillo parecía extenderse interminablemente ante ella. La luz fluorescente de repente era dura e implacable. Había corrido un riesgo enorme al presentarse y, a cambio, la habían despedido, dudado y sutilmente amenazado. Mientras regresaba a su escritorio, Olivia sintió que una profunda sensación de aislamiento descendía sobre ella. La oficina estaba llena de gente, sus colegas charlaban y reían, ajenas a la batalla que estaba librando. Se hundió en su silla, sus ojos ardían con lágrimas no derramadas. La comprensión la golpeó con una fuerza aplastante. Estaba sola en esta lucha. El mismo sistema destinado a protegerla se había convertido en otro obstáculo a superar. Olivia miró la pantalla de su computadora. El cursor parpadeaba burlonamente mientras contemplaba su próximo movimiento. El camino a seguir no estaba claro, plagado de peligro e incertidumbre. Pero una cosa era segura: su viaje estaba lejos de terminar. La traición que acababa de experimentar no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo más traicionero en su búsqueda de justicia. Olivia regresó a su escritorio. La atmósfera de la oficina cambió imperceptiblemente. Una vez que las caras amigables aparecieron, cautelosas, ojos desviados. Cuando miró en su dirección, su queja a RRHH había desencadenado un efecto dominó que amenazaba con engullir todo su mundo. Los días que siguieron a su reunión con Sandra se desdibujaron en una neblina de silencios incómodos y conversaciones susurradas. Olivia se encontró hiperconsciente de cada interacción, escrutando cada gesto y palabra en busca de significados ocultos. Cuando entró en la sala de descanso, la conversación de repente cambió a temas mundanos, dejándola con la clara impresión de que había interrumpido algo importante. La duda comenzó a apoderarse de la mente de Olivia. Si había reaccionado exageradamente, ¿realmente estaba malinterpretando las acciones de David como Sandra había hecho?
Sugirió que la semilla de incertidumbre plantada durante esa fatídica reunión comenzó a echar raíces amenazando con ahogar su resolución. Olivia, una vez segura y extrovertida, se encontró encogiéndose en su caparazón. Comenzó a almorzar en su escritorio, evitando la cafetería donde había escuchado conversaciones susurradas sobre el pasado de David. Las reuniones del equipo de comportamiento se convirtieron en un ejercicio de resistencia. El peso de los juicios tácitos presionándola a medida que pasaban las semanas. Olivia se encontró constantemente al borde, saltando ante cada notificación de correo electrónico, temiendo cada invitación a la reunión. Sus ojos escanearon la habitación buscando un rostro comprensivo, un aliado potencial en este entorno, cada vez más hostil, pero cada vez que se encontraba con miradas desviadas o expresiones en blanco. La pregunta que había estado rondando en el fondo de su mente desde ese día en la oficina de recursos humanos ahora consumía sus pensamientos. ¿Debería renunciar? La idea de alejarse de su trabajo soñado era devastadora, pero mientras estaba sentada en su escritorio sintiendo el peso de ojos invisibles sobre ella, Olivia se preguntó si podría ser su única opción. Una tarde particularmente difícil, mientras Olivia se sentaba mirando fijamente la pantalla de su computadora, escuchó a dos colegas susurrando cerca. Escuché que ella lo inventó todo con una sola voz, siseó tratando de dormir para llegar a la cima, y cuando no funcionó gritó acoso. Las palabras la atravesaron como un cuchillo, confirmando sus peores temores sobre cómo la percibían ahora. Las lágrimas le pincharon los ojos mientras recogía sus cosas, decidiendo irse temprano por el día. Mientras caminaba hacia el ascensor, su visión se nubló por lágrimas no derramadas. Sus oídos. Olivia chocó con alguien que doblaba la esquina. Lo siento mucho, murmuró sin atreverse a mirar hacia arriba. Olivia, una voz familiar dijo, ¿estás bien? Levantó la vista para ver a Sara, una de las mujeres que había escuchado en la cafetería semanas atrás, mirándola con preocupación. Por un momento Olivia dudó. Años de desapego profesional en guerra con su desesperada necesidad de conexión. Olivia comenzó a tener la voz quebrada, y luego, como una presa rompiéndose, las palabras comenzaron a salir. No estoy bien, no sé qué hacer. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora todos me odian y no sé si puedo quedarme aquí más. Los ojos de Sara se abrieron con comprensión y guió gentilmente a Olivia hacia una sala de conferencias cercana. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, dejando afuera el mundo hostil de la oficina, Olivia sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. Tal vez en el momento de la casualidad había encontrado al aliado que tan desesperadamente necesitaba. La gala anual de Vanguard Technologies latía con energía, el salón de baile del hotel un baño de luces brillantes y el suave tintineo de las copas de champán. Olivia estaba de pie cerca del borde de la habitación, sus dedos firmemente envueltos alrededor de su copa mientras inspeccionaba a la multitud. Había debatido no venir, pero Sara la había convencido de que parecería sospechoso si se saltaba el evento más grande del año de la compañía. Mientras los ejecutivos y sus socios giraban en la pista de baile, Olivia no podía deshacerse de la sensación de ser observada. Sus ojos se movían nerviosamente buscando constantemente a David en el mar de caras. Había logrado evitarlo durante semanas, pero en este espacio confinado una confrontación parecía inevitable. El alcohol fluía libremente, las inhibiciones disminuyendo con cada hora que pasaba. Olivia vio cómo sus colegas se relajaban más fuerte, su risa adquiría un borde temerario. Pensó en la dinámica de poder en juego, cómo la combinación de alcohol y jerarquía profesional podía crear situaciones peligrosas. Como si convocado por sus pensamientos, David se materializó junto a ella, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Olivia, dijo su voz baja y controlada, te he estado buscando, necesitamos discutir tu futuro en Vanguard. Olivia se puso rígida, su corazón se aceleró mientras trataba de alejarse, pero David se acercó bloqueando su camino. He estado revisando tu trabajo, continuó, su tono engañosamente casual. No estoy seguro de que estés cumpliendo con nuestras expectativas, tal vez deberíamos discutir esto en privado. La habitación pareció encogerse, el ruido de la fiesta desvaneciéndose en un rugido sordo en los oídos de Olivia. Podía sentir los ojos de sus colegas sobre ellos, miradas curiosas rápidamente desviadas. Cuando encontró su mirada, nadie la iba a ayudar, señor Marks. Olivia comenzó, su voz temblando, esto no es el momento o lugar para una revisión de desempeño. La sonrisa de David no llegó a sus ojos. Creo que es el momento perfecto. Después de todo, tu futuro aquí pende de un hilo, a menos que, por supuesto, estés dispuesto a ser más cooperativo. En ese momento algo dentro de Olivia estalló. Todo el miedo, toda la ira, toda la frustración de los últimos meses se derrumbó como un maremoto con una fuerza que no sabía que poseía. Levantó la voz, atrayéndola atención de todos los que estaban cerca. No gritó, sus palabras sonando claras y fuertes, no seré intimidado ni amenazado, tu comportamiento es inaceptable, y no lo toleraré más. La sala quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia el drama que se desarrollaba. El rostro de David se contorsionó de rabia, su máscara de civilidad se deslizó. Pequeña ingrata, gruñó alcanzando su brazo, pero Olivia estaba lista. Dio un paso atrás, su voz firme, mientras se dirigía a los espectadores sorprendidos. Este hombre ha estado usando su posición para delatar y amenazar a los empleados. He tratado de manejarlo en silencio, pero ya no merecemos un lugar de trabajo seguro. Las consecuencias fue un caos. Intervino la seguridad, apartando a David mientras gritaba amenazas. Olivia se mantuvo firme, su pecho agitado mientras se enfrentaba al mar de rostros atónitos. Algunos miraron hacia otro lado avergonzados, otros
Susurraron furiosamente a sus vecinos, pero unos pocos preciosos, la miraron a los ojos con comprensión y apoyo cuando la adrenalina comenzó a desvanecerse, todo el peso de lo que había hecho golpeó a Olivia, había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, pero cuando miró alrededor de la habitación y vio la mezcla de conmoción, admiración y culpa en los rostros de sus colegas, se dio cuenta de algo profundo, este no era el final, era solo el comienzo, el silencio se había roto y, a su paso, un nuevo capítulo estaba a punto de desarrollarse. Olivia enderezó los hombros, lista para enfrentar lo que viniera después, había encontrado su voz y nunca dejaría que la silenciaran nuevamente. Olivia entró en la oficina el lunes por la mañana, el aire crepitaba por la tensión, las conversaciones se silenciaron. Cuando pasó solo para estallar en susurros furiosos. A su paso, los rostros de sus colegas eran una mezcla de conmoción, curiosidad y algo que parecía inquietantemente lástima. La confrontación de gala se había extendido como un reguero de pólvora, encendiendo un incendio de chismes que amenazaba con consumirla mientras se acomodaba en su escritorio. La computadora de Olivia sonó con un nuevo correo electrónico. Su corazón se hundió cuando leyó el mensaje, una convocatoria inmediata a la sala de juntas ejecutivas. Con manos temblorosas recogió sus cosas y caminó largo rato hacia lo que parecía su propia ejecución. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos de rostros severos, sus expresiones ilegibles. A la cabecera de la mesa estaba sentado el CEO Richard Thompson, su mirada acerada fija en Olivia mientras tomaba asiento. La tensión en la sala era palpable, lo suficientemente espesa como para ahogarse. M. Wells Thompson, comenzó su voz fría y mesurada, hemos convocado esta reunión para discutir sus acciones en la gala de la empresa. Lo que siguió fue un aluvión de acusaciones, cada una golpeando a Olivia como un golpe físico. La llamaron poco profesional, disruptiva, una responsabilidad para la reputación de la empresa. Mientras la diatriba continuaba, Olivia sintió una comprensión repugnante instalarse en su estómago. Su carrera en Vanguard había terminado, su comportamiento fue completamente inaceptable. Escupió Janet de marketing, sus ojos se entrecerraron. ¿Tienes alguna idea de cuánto daño has causado a la imagen de la empresa? Mientras volaban las acusaciones, Olivia sintió que una extraña calma se apoderaba de ella, el miedo y la incertidumbre que la habían plagado durante meses dieron paso a una resolución férrea. Sabía que lo que fuera que hubiera sucedido en esta habitación, había hecho lo correcto. Su voz cuando finalmente habló era firme y clara. Entiendo que mis acciones en la gala fueron inesperadas, dijo Olivia, encontrando la mirada de cada ejecutivo por turno, pero quiero ser clara, mantengo lo que hice. David Marks me ha estado acosando durante meses y tengo documentación para probarlo. Sus palabras fueron recibidas con un silencio atónito por un momento. Olivia se permitió tener la esperanza de que tal vez, solo tal vez, escucharían, pero las siguientes palabras de Thompson destrozaron esa ilusión. M. Wells, sus servicios en Vanguard Technologies ya no son necesarios, está despedido de inmediato, despeje su escritorio y abandone las instalaciones. Mientras Olivia empacaba sus pertenencias por completo. El peso de lo que había sucedido comenzó a hundirse en sus colegas, la observaron en silencio mientras hacía su último recorrido por la oficina con una caja en la mano. Algunos miraron hacia otro lado avergonzados, otros susurraron detrás de sus manos, pero algunas almas valientes la miraron a los ojos y le ofrecieron pequeños gestos de respeto o susurraron palabras de apoyo afuera del edificio. El teléfono de Olivia vibró incesantemente con notificaciones, las redes sociales estaban en llamas con discusiones sobre su enfrentamiento, su nombre era tendencia en los círculos de la industria, se desplazó por una mezcla de mensajes de apoyo y ataques viciosos, su estómago se revolvía con cada deslizamiento mientras llamaba a un taxi. La mente de Olivia corría con nuevos desafíos. ¿Cómo pagaría su alquiler sin trabajo? ¿Otras empresas de la industria la incluirían en la lista negra? Y lo más urgente, ¿cómo navegaría la batalla legal que ahora se avecinaba en el horizonte? El taxi se alejó de la acera dejando atrás la reluciente torre de Vanguard Technologies. Las manos de Olivia temblaron cuando abrió su correo electrónico y encontró un mensaje de una organización local de derechos de las mujeres que ofrecía apoyo y recursos. Otro correo electrónico le llamó la atención, una solicitud de entrevista de una destacada revista tecnológica. El corazón le latía con fuerza al darse cuenta del alcance de lo que le esperaba. Las consecuencias de su valentía eran abrumadoras, pero habían encendido un fuego dentro de ella que no se extinguiría fácilmente. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que alguna vez habían sido silenciadas por el miedo y la intimidación. Mientras la ciudad pasaba rápidamente por la ventanilla del taxi, Olivia respiró profundamente, robándose a sí misma para la lucha que se avecinaba. Las luces de la ciudad se desdibujaron a través de las lágrimas de Olivia mientras el taxi avanzaba a través del tráfico. Había dicho su verdad, pero ¿a qué costo? Un encuentro casual estaba a punto de transformar su momento de desesperación en un grito de guerra por el cambio. Olivia salió tambaleándose del taxi. Su caja de pertenencias personales se apretaba fuertemente contra su pecho.
El peso de su derrota la presionaba haciendo que cada paso se sintiera como esperar a través de arenas movedizas. Había perdido todo, su trabajo, su reputación, su futuro. La cruel ironía de ser castigada por oponerse al acoso no se le escapó, pero ese conocimiento hizo poco para aliviar el dolor en su pecho mientras caminaba con dificultad por la acera. Su mente era un torbellino de arrepentimiento e incertidumbre, una ráfaga de viento. Olivia golpeó un volante contra su pierna molesta. Olivia se inclinó para quitarlo, pero las palabras en negrita en la parte superior llamaron su atención. Defiéndase contra la injusticia en el lugar de trabajo. Hizo una pausa, sus dedos trazaron el contorno de un fénix que se levantaba de las cenizas, el símbolo del renacimiento y la renovación. Por un momento, Olivia se quedó congelada en la acera, el volante temblaba en sus manos. La voz familiar de la duda le susurró al oído instándola a dejarlo ir, a aceptar la derrota y seguir adelante, pero cuando sus ojos escanearon la información sobre una organización local de derechos de las mujeres, una chispa de desafío cobró vida en su pecho. Cuando Olivia llegó a su apartamento, una decisión se había cristalizado en su mente: no podía dejar que Vanguard ganara, no podía dejar que David Marks continuara con su comportamiento depredador sin control, y, lo más importante, no podía dejar que su silencio permitiera un sistema que castigara a las víctimas por hablar. Olivia comenzó su búsqueda de representación legal contactando a abogados especializados en derecho laboral y protección de denunciantes. Mientras hacía llamada tras llamada, su determinación vaciló. Muchos abogados dudaron en asumir un caso contra una empresa tan poderosa como Vanguard, citándola inmensos recursos que pondrían en juego en su defensa. Justo cuando la resolución de Olivia comenzaba a desmoronarse, se topó con un nombre que cambiaría todo: Alex Martínez, un abogado de Firebrand, conocido por asumir casos aparentemente imposibles de ganar contra gigantes corporativos. La reputación de Martínez los precedió. Un enfoque sensato hacia la justicia que les había ganado admiradores y enemigos en igual medida. Con dedos temblorosos, Olivia marcó el número mientras esperaba que alguien contestara. Su mente se llenó de posibilidades. La voz que respondió fue brusca pero no desagradable. Martina Legal, ¿cómo puedo ayudarlo? Olivia respiró profundamente, robándose a sí misma para lo que le esperaba. Mi nombre es Olivia Wells, comenzó. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Necesito hablar con Alex Martínez sobre un caso de acoso laboral contra Vanguard. Tecnologías. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea y por un momento Olivia temió haber cometido un error, pero luego la recepcionista habló de nuevo, su tono notablemente diferente. M. Wells, creo que el señor Martínez querrá hablar con usted directamente. ¿Puede esperar un momento? Mientras Olivia esperaba, su corazón latía con fuerza en su pecho. Se dio cuenta de que esto era más que una llamada telefónica, era el primer paso en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre la justicia, el coraje y su propia fuerza. La batalla legal que se avecinaba sería larga y difícil, pero Olivia ya no era solo una víctima, era una luchadora lista para enfrentarse a Vanguard y al sistema que le había fallado. Olivia entró en la oficina de Alex Martínez sin saber que su historia personal era solo el comienzo de un problema mucho más grande y siniestro en Vanguard. La oficina vibraba de energía mientras Alex examinaba la evidencia meticulosamente reunida. Su expresión se endurecía con cada momento que pasaba. Olivia, Alex dijo levantando la vista de los archivos, este es un buen comienzo, pero necesitamos más para enfrentar a una empresa como Vanguard. Necesitamos un caso hermético, necesitamos demostrar que esto se extiende más allá de su experiencia. Olivia asintió con el corazón hundiéndose. La idea de profundizar en su trauma le hizo apretar el pecho. ¿Qué hacemos a continuación?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Alex se inclinó hacia atrás, los dedos unidos en pensamiento. Necesitamos corroborar testigos, otras víctimas transeúntes, cualquiera que pueda respaldar su historia y mostrar un patrón de comportamiento. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Olivia se acercó a antiguos colegas, su voz temblaba mientras explicaba su situación. Muchas puertas se cerraron de golpe en su cara, el miedo a las represalias palpable, pero a medida que perseveraba, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada de Vanguard. Un interno vacilante admitió experiencias similares con David, un ex empleado que se había ido abruptamente. Citó razones personales que ahora adquirían un significado más oscuro con cada nueva pieza de evidencia. El verdadero alcance del problema comenzó a surgir. Olivia se encontró reviviendo sus propias experiencias con insoportables detalles. Hubo noches en las que se despertó con un sudor frío, la voz de David resonando en sus oídos, pero con cada doloroso recuerdo llegó una renovada determinación de ver que se hiciera justicia. El avance vino de una fuente inesperada. Una mujer tranquila de contabilidad se acercó con un voz temblorosa. Vi tu publicación en línea, dijo, que creo que podría tener alguna información que podría ayudar. Lo que siguió fue una avalancha de revelaciones que dejaron a Olivia tambaleándose. La mujer había estado manteniendo registros detallados de incidentes de acoso en varios departamentos durante años. Nombres, fechas, ubicaciones,
todo meticulosamente documentado en una hoja de cálculo oculta. El problema se extendió a varios ejecutivos de alto nivel, creando una cultura tóxica que permeaba toda la empresa. Cuando Alex revisó la nueva evidencia, sus ojos se iluminaron con una determinación feroz. Esto es todo, Olivia, dijeron con la voz tensa con emoción controlada. Estamos viendo una falla sistémica, una cultura de acoso que llega hasta la cima. Con esto podemos demostrar que Vanguard no protegió a sus empleados y fomentó un entorno donde el abuso podía prosperar. Olivia se sentó, su mente daba vueltas con las implicaciones de lo que había comenzado como su lucha personal por la justicia. Había descubierto una red de corrupción y abuso que se extendía por toda la empresa. El camino por delante sería difícil, plagado de desafíos legales y ataques personales, pero cuando miró la montaña de evidencia ante ella, Olivia sintió una oleada de esperanza. Habían encontrado su pistola humeante. Ahora era el momento de hacer que Vanguard respondiera por su. El corazón de Olivia se aceleró mientras miraba el correo electrónico críptico en su pantalla. La línea de asunto decía simplemente puedo ayudar. El mensaje en sí era igualmente vago y prometía evidencia que expondría los secretos más oscuros de Vanguard. Su dedo se cernió sobre el botón de eliminar, años de entrenamiento corporativo gritándole que informara sobre esta posible violación de seguridad. Alex, gritó con voz tensa por la incertidumbre, necesitas ver esto. Alex Martínez caminó sobre ellos frunciendo el ceño mientras leían el misterioso mensaje. Podría ser una trampa, reflexionaron, los dedos tamborileando sobre el escritorio. Al equipo legal de Vanguard le encantaría atraparnos haciendo algo poco ético. Olivia asintió con la cabeza, el peso de su decisión presionándola, pero si es genuino este podría ser el descanso que necesitamos. Debatieron durante horas sopesando los riesgos contra las posibles recompensas. Mientras el sol se hundía en el horizonte proyectando largas sombras sobre la oficina de Alex, llegaron a una decisión: reunirse. Alex dijo su voz firme, pero en nuestros términos, con precauciones en su lugar. El encuentro estaba programado para la medianoche en un estacionamiento desierto. Las palmas de Olivia estaban resbaladizas por él sudor mientras ella y Alex esperaban. Cada sombra parecía ocultar una amenaza potencial. Una figura emergió de la oscuridad, rostro oscurecido por una capucha. Cuando entraron en la tenue luz, Olivia Jade, o con acento agudo, lo reconoció. Robert Chen, director financiero de Vanguardia. No puedo hacer esto más, Robert, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Las cosas que he visto, las conversaciones de las que he sido parte, me está devorando vivo. Robert reveló un mundo de corrupción que iba más allá de lo que Olivia había imaginado. Habló de reuniones ejecutivas donde las quejas por acoso eran desestimadas con una risa cruel, de esfuerzos sistemáticos para desacreditar a las víctimas y de una cultura tóxica que corría en lo profundo de la empresa. Tengo grabaciones, dijo Robert, sacando una pequeña unidad USB. Reuniones de la junta, conversaciones privadas. Pensaron que eran intocables mientras Alex examinaba la unidad. La mente de Olivia corría con las implicaciones. La voz de Robert temblaba mientras continuaba. Hay una grabación de la reunión de emergencia de la junta de la semana pasada. Están planeando destruir evidencia para comprar o amenazar a cualquiera que pueda hablar en su contra. Olivia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La evidencia que ahora poseían podría poner de rodillas a Vanguard, pero también los convirtió en objetivos. Cuando se separaron, las últimas palabras de Robert quedaron en el aire: tengan cuidado, no se detendrán ante nada para mantener esto en silencio. En la oficina, Alex y Olivia trabajaron toda la noche analizando la evidencia. En una grabación particularmente escalofriante, se podía escuchar claramente a David Marks: no podemos dejar que esto derribe todo lo que hemos construido, cueste lo que cueste, haz que esto desaparezca. Mientras los primeros rayos del amanecer cruzaban el cielo de Ross, Olivia se sentó exhausta pero emocionada. Lo habían hecho con esta evidencia, no había forma de que Vanguard pudiera escapar de la responsabilidad. Alex, dijo, su voz se llenó de una mezcla de esperanza y temor, ¿qué pasa ahora? Los ojos de Alex brillaron con determinación. Ahora, Olivia, nos aseguramos de que esto nunca le vuelva a pasar a nadie más. Las palabras de Alex persistieron como una chispa de esperanza en la oscuridad. El plan para la cultura tóxica de Vanguard de Expos se puso en marcha, una cascada de verdad lista para inundar todos los medios de comunicación del país. El corazón de Olivia se aceleró mientras se preparaba para la tormenta inminente. El primer titular cayó como un rayo: Vanguard Technologies, una cultura de acoso expuesta. En cuestión de horas la historia consumió todos los canales de medios. Olivia miró paralizada mientras los periodistas diseccionaban la evidencia que ella y Alex habían reunido meticulosamente. Las grabaciones secretas de las reuniones ejecutivas ahora se reproducen en loop. Su contenido condenatorio quedó al descubierto para que todos lo vean. La represalia de Vanguard fue inmediata y feroz. Un torrente de declaraciones cuidadosamente elaboradas inundó los medios, retratando a Olivia como una ex empleada vengativa. Su máquina de relaciones públicas produjo testimonios leales que intentaban poner en duda la evidencia filtrada. Cada acusación se sintió como una daga en el corazón de Olivia.
Ver su rostro pegado en las pantallas etiquetado con palabras como mentirosa y oportunista socavó su determinación, pero Alex siguió siendo su ancla recordándole la fuerza de su caso y la importancia de su lucha a medida que el frenesí mediático se intensificaba, surgió una ola inesperada de solidaridad. Mujeres de diversos orígenes inspiradas por el coraje de Olivia comenzaron a compartir sus propias historias de acoso en el lugar de trabajo. El movimiento ganó impulso con numeral mujeres contra Vanguard en tendencia en las plataformas sociales. Olivia se maravilló del poder de las voces colectivas. Recordó los estudios que muestran cómo los casos de alto perfil pueden conducir a aumentos significativos en los informes de acoso. El silencio se estaba rompiendo una voz a la vez, sin embargo, la reacción fue igualmente feroz. Los partidarios de Vanguard lanzaron feroces ataques en línea. Las amenazas de muerte inundaron la bandeja de entrada de Olivia y la paranoia se coló en su vida diaria. Hubo momentos en los que se preguntó si la lucha valía la pena el costo, pero por cada mensaje de odio, un coro de apoyo se levantó para conocerlo. Mujeres que nunca había conocido. Envió palabras de aliento compartiendo cómo su historia los había empoderado para hablar. Los hombres también se acercaron prometiendo ser mejores aliados en el trabajo a medida que la opinión pública cambiaba. La fachada cuidadosamente construida de Vanguard comenzó a desmoronarse, los accionistas exigieron respuestas y los socios comerciales se distanciaron. El hashtag había boicoteado a Vanguard ganó tracción, atacando el resultado final de los gigantes tecnológicos en un giro sorprendente. Un grupo de empleados actuales de Vanguard organizaron una huelga, la imagen de cientos de personas con las camisetas azules distintivas de Vanguard sosteniendo carteles que decían "Créanse mujeres", y no más silencio se convirtió en el símbolo de concentración del movimiento. La batalla estaba lejos de terminar, el enfrentamiento se vislumbraba en el horizonte, pero cuando Olivia se paró frente a un mar de seguidores en una manifestación de mujeres contra Vanguard con el hashtag, sus voces se elevaron al unísono, una oleada de esperanza llenó su pecho por primera vez desde ese fatídico día en el ascensor con David. Ella realmente creía que el cambio era posible, la tormenta mediática había despejado el camino para un nuevo amanecer, uno en el que el silencio ya no sería el precio del éxito. La sala del tribunal zumbó de tensión cuando Olivia tomó asiento, su corazón se aceleró pero sus pasos fueron firmes. Este fue el momento en el que su dolor, miedo y determinación serían puesta a prueba. Cuando comenzó el juicio, la voz de Alex Martínez sonó clara e inquebrantable describiendo el fracaso sistémico y la cultura de acoso en Vanguard Technologies. Olivia observó a los jurados inclinarse hacia adelante, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. El equipo legal de Vanguard la pintó como una oportunista, cada acusación picaba como un golpe físico, pero Olivia mantuvo la cabeza en alto sacando fuerza de la verdad que llevaba. El desfile de testigos produjo un tapiz de experiencias, cada historia agregaba un hilo único a la imagen condenatoria de la cultura tóxica de Vanguard. El corazón de Olivia se hinchó de gratitud por su valentía, sabiendo íntimamente el costo de hablar. La atmósfera de la sala del tribunal cambió drásticamente con la introducción del ejecutivo grabado. Conversaciones. La risa insensible de David Marks resonó en las paredes mientras desestimaba las denuncias de acoso, y Olivia vio cómo la conmoción daba paso al disgusto en los rostros de los jurados. Una mujer mayor con ojos amables parecía particularmente afectada. Su mano se tensó en el apoyarazos mientras la voz de David se burlaba a medida que aumentaba la evidencia. Las sonrisas confiadas del equipo legal de Vanguard se desvanecieron en susurros tensos. ERS y miradas preocupadas. Incluso la superioridad petulante de David comenzó a desmoronarse. La incomodidad se grabó en su rostro. La espera del veredicto fue insoportable. Las horas se convirtieron en días. Cada momento que pasaba ponía a prueba la determinación de Olivia. Pensó en todas las mujeres que se habían acercado para compartir sus propias historias y agradecerle por darles esperanza. Finalmente, al cuarto día, llegó la noticia de que el jurado había tomado una decisión. El corazón de Olivia latía con fuerza mientras tomaba asiento, captando el asentimiento tranquilizador de Alex. El capataz se puso de pie. Su voz era clara y firme. En el caso de Wells vs. Vanguard Technologies, encontramos a favor del demandante. Jadeos y murmullos estallaron mientras Olivia se sentaba aturdida. Las lágrimas fluían. Olivia se sintió abrumada por la emoción. Lo habían logrado, se habían enfrentado a un gigante corporativo y habían ganado mientras el juez leía los asombrosos daños. Olivia sintió que se le quitaba un peso de los hombros. No era solo una victoria personal, sino un triunfo para todas las personas que alguna vez habían sido silenciadas al mirar el mar de caras. Olivia sabía que la guerra por la igualdad en el lugar de trabajo estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años sintió esperanza, una esperanza real y tangible de que el cambio era posible y que su voz, junto con muchas otras, ya no sería silenciada después del veredicto histórico. Vanguard Technologies emitió una disculpa pública que resonó en toda América corporativa.
Olivia estaba de pie en el podio, las cámaras mostraban una tormenta de emociones que se agitaban dentro de ella, alivio mezclado con ira persistente, triunfo con agotamiento. La batalla legal había consumido su vida durante meses, y ahora que había terminado, se sintió extrañamente a la deriva mientras el frenesí de los medios disminuía. Olivia se encontró enfrentando un nuevo desafío: cómo avanzar. Mujeres de todo el país se acercaron para compartir sus propias historias de acoso. Y buscando orientación, cada mensaje sirvió como un duro recordatorio de cuán generalizado seguía siendo el problema. Una idea comenzó a tomar forma en la mente de Olivia y se hizo más fuerte cada día que pasaba. Se dio cuenta de que su viaje no tenía que terminar con la demanda. Con una determinación renovada, se dedicó a investigar organizaciones sin fines de lucro. Se acercó a abogados, consejeros y defensores de los derechos laborales, construyendo una red de expertos apasionados por crear un cambio duradero. Meses de planificación meticulosa culminaron en el lanzamiento de Rise Above, la organización sin fines de lucro de Olivia, dedicada a empoderar a las víctimas del acoso laboral. La apertura de su primera oficina fue un momento de triunfo teñido con el conocimiento agridulce de por qué era necesaria una organización así cuando Olivia cortó la cinta rodeada de simpatizantes y compañeros sobrevivientes. Un sentido de propósito más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado antes le invadió. El impacto de Rise Above se extendió rápidamente en su primer año. La organización había brindado asesoramiento legal a más de 100 mujeres, ofreció apoyo emocional a innumerables otras, y realizó sesiones de capacitación en defensa de los derechos en 5 ciudades importantes. La historia de Olivia y las historias de aquellos a quienes ayudó comenzaron a cambiar la conversación sobre la cultura del lugar de trabajo a escala nacional. Las empresas se preocupaban por convertirse en la próxima Vanguard. Comenzó a implementar políticas antiacoso más sólidas. Los líderes de la industria se acercaron a Rise Above para obtener orientación sobre la creación de entornos inclusivos. Olivia se encontró hablando en conferencias, consultando con departamentos de R.H.H. y testificando ante comités legislativos a medida que la influencia de Rise Above crecía. Olivia vio los efectos dominó de su postura inicial contra Vanguard que se extendían mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Cada pequeña victoria, cada vida tocada, reforzaba su creencia en el poder de hablar. Había transformado su dolor en propósito, su trauma en una fuerza para el cambio, y mientras miraba hacia el futuro, Olivia sabía que este era solo el comienzo de un movimiento mucho más grande, uno que remodelaría la cultura del lugar de trabajo para las generaciones venideras. Cuando Olivia concluyó su poderoso discurso, su mensaje persistió al reconocer que enfrentar y remodelar el mundo para terminar con el acoso es un viaje colectivo. Cada pequeño acto puede provocar un cambio monumental, tal como la defensa de Olivia había inspirado un movimiento. Si está listo para ver la resiliencia en acción, haga clic a la izquierda para ver la inspiradora batalla de Jessica Reed en Silicon Valley. Una talentosa mujer negra, Jessica desafía la discriminación y la adversidad para lanzar una startup que empodera a las mujeres para que prosperen en sus propios términos, o haga clic a la derecha para seguir el sincero viaje de la joven Olivia, mientras ayuda a su abuelo a redescubrir recuerdos olvidados que nos recuerdan que el amor puede trascender incluso las pérdidas más profundas. Sus acciones pueden marcar la diferencia. Mire ahora para ser parte del cambio.